Las protestas contra el contrato de explotación minera firmada por el gobierno no se agotaron. Con las marchas realizadas entre el 8 y el 22 de marzo hay todavía asambleístas, entre otros sectores, que están levantando su voz contra ese contrato. Uno de ellos es el asambleísta Cleber Jiménez del Movimiento Pachacuti, quien está hoy en la República.es. ¿Cuál es su crítica básica al contrato? Vea, don Jorge, hay muchísimos elementos que conllevan a decir de que este contrato prácticamente refleja una traición a la patria ecuatoriana. ¿Traición a la patria? Traición a la patria. ¿Lo está diciendo retóricamente o está diciendo que se constituye el delito de traición a la patria? No tenemos ese delito en la Constitución, desgraciadamente, pero el hecho de que se firme un contrato en esas condiciones prácticamente está traicionándose al pueblo ecuatoriano. Cuando se firma este contrato ya se conocía de un informe provisional de la Contraloría General del Estado, donde se determinaban o constaban 17 observaciones completamente claras y que todas conllevaban a que el gobierno reverse esa concesión minera al Estado ecuatoriano. Sin embargo, en lugar de esperar a ver qué dice el informe final, se apuraron y firmaron este contrato minero, eso solamente en términos ambientales. Pero ¿qué es lo que pasa en términos económicos que tanto le preocupa al gobierno nacional? Resulta de que se violó el artículo 27 y el artículo 37 de la Ley de Minería, artículos que claramente establecen que la etapa de exploración concluye cuando se haga la evaluación económica del yacimiento, cuando se conozca la estructura interna del yacimiento y se sepa cuánto de minerales existen y qué tipo de minerales existen. De los informes o de los documentos que a mí me ha remitido el señor Wilson Pastor Morris, el señor ministro de Recursos No Renovables del Estado ecuatoriano, me dice claramente en la pregunta número 12 que no se ha hecho la evaluación económica. No se ha hecho la evaluación económica. La evaluación económica del proyecto. Al no existir la evaluación económica del yacimiento, prácticamente se ha violado lo que dice la ley de minería. O sea, usted sabe a ciencia cierta que hoy todavía no hay una evaluación económica. No hay una evaluación económica del yacimiento hasta el día de hoy. Y eso lo reconoce el ministro Pastor. Lo reconoce el ministro Pastor. Pero mire usted, no solamente esto, aquí hay algunos elementos que debemos conocer y de manera completamente clara. Primero, no hay la evaluación económica del yacimiento. No se podía jamás firmar un contrato minero para explotación de minerales sin conocer lo que tenemos en el subsuelo. Eso dice la propia ley. Y no solamente la ley, sino tiene muchísima lógica. ¿Cómo es que el Estado, las autoridades del Estado ecuatoriano, entregan el yacimiento más importante del país sin saber qué es lo que tiene ese yacimiento? En segunda instancia, este mismo contrato permite de que se vaya a refinar fuera del país, posiblemente en Chile o en Canadá. Se van a llevar los recursos en grandes concentrados. Los recursos mineros se van a llevar en grandes concentrados sin que conozca el Estado ecuatoriano, ni sin que se determine con exactitud y de manera objetiva cuál va a ser el control para este concentrado. El Estado va a exigir ser informado de cuánto se saca, porque además en el Ecuador no hay una planta como para procesar el cobre. Entonces hay que sacarlo así y llevarlo a un país donde hay esa planta. Supongo yo que el gobierno va a tener el cuidado de saber exactamente cuánto se saca para sobre eso cobrar regalías. Mire, don Jorge, no existe una fórmula ni nada específico de cuál va a ser el control de los recursos que van a llevarse. Se van a llevar en grandes concentrados y para que nos entienda la patria ecuatoriana a nivel del mundo, en esos concentrados es una especie de tierra o lodo si se quiere, donde no se va a poder determinar qué tipo de minerales existen, ni cuántos de estos minerales existen. Lo van a refinar en el extranjero y luego nos dirán cuánto salió y lo que nos corresponde a nosotros. Pero hay un elemento aún más importante y que nos preocupa y que yo puedo decir de que este contrato es completamente nulo. Resulta que el presidente de la República y el ministro Wilson Pastor, y sobre todo el presidente de la República, el 20 de mayo del año 2009, emite el decreto presidencial 1793, que lo tengo en mis manos. Un decreto presidencial donde claramente establece de que el Estado ecuatoriano no podrá contratar con empresas cuyos accionistas se encuentren domiciliados en los paraísos fiscales. Y de la información que me remite el propio SRI, hasta mi oficina, dice de que el paraíso fiscal está considerado también las Islas Caimán. Y resulta... Tengo entendido, asambleísta, que el 12 de enero fue redomiciliada esa compañía, la sacaron de las Islas Caimán. Entonces, es una empresa china ya no radicada en paraíso fiscal. Ahí quiero llegar, don Jorge. Tengo con fecha de emisión del 2011, septiembre del 2011, me remiten cuáles son los accionistas
de esta empresa Ecuacorrientes que se encuentra aquí en el país. Y precisamente están domiciliadas en las Islas Caimán, 2 empresas. Sí, pero estamos hablando de septiembre de 2012. Entiendo sí. que la redomiciliación fue en enero del 12. La tengo en mis manos. Y quiero yo demostrar qué es lo que está pasando en el país. ¿Ya? La una, de fecha de septiembre, precisamente se encuentran donde domiciliadas en las Islas Caimán. La otra, de fecha de enero del 2012, dice que ya no están en las Islas Caimán. Se encuentran domiciliados en Canadá. Perfecto. Pero ahora permítame, don Jorge, y ecuatorianos y ecuatorianas, ¿qué es lo que dice el contrato minero? Y el contrato minero que se firma el 5 de marzo del año 2012, con bombos y platillos por parte del presidente de la República, mire lo que dice. Dice por una parte el Estado ecuatoriano y por otra parte la compañía Ecuacorriente S.A., representada por el señor Lidon King, en su calidad de apoderado general de conformidad con el Poder General, que se adjunta como habilitante y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas mediante acta de fecha 18 de febrero del 2011. En ese entonces, la compañía tenía sus accionistas domiciliadas en las Islas Caimán. Si es que ellos, o decir, es que la compañía Ecuacorrientes ya cambió de domicilio y cambió inclusive de accionistas hasta el Canadá, en enero del año 2012. Sí. Y ellos firman con la compañía que estaba anteriormente registrada en las Islas Caimán, resulta de que ya no había compañía. Este tecnicismo jurídico, que puede ser muy importante, pero es un tecnicismo, es más, le pregunto yo, es más trascendente que lo que puede obtener el Ecuador con una explotación racional y sistemática de sus recursos mineros. El problema es que no hay ninguna explotación racional, ni tampoco hay una minería responsable. El solo hecho que el presidente de la República y las autoridades del gobierno, en lugar de actuar de manera completamente imparcial y en favor del Estado ecuatoriano, se hayan parcializado tanto a favor de las transnacionales o multinacionales, ya no puede haber minería responsable. Don Jorge, la minería a gran escala va a empezar desde arriba hacia abajo, en una de las reservas más ricas de biosfera del país, la Cordillera del Cóndor, incluso declarado como zona, como reserva, como bosque protector por el propio Estado ecuatoriano. Pero por lo que le oigo, entonces, su oposición no es a este contrato por este contrato en sí mismo, sino su posición se basa en su rechazo a la minería a cielo abierto. No, tienen todos los elementos. Hay muchísimos elementos que hacen que este contrato sea nulo. Primero, el contrato se firmó con una empresa que ya no existe. Si es que este documento es verídico de la Superintendencia de Compañías, si es que realmente cambiaron el domicilio de los accionistas que estaban en las Islas Gran Caimán, entonces significa de que no existe compañía, no existe empresa. ¿Con quién firmaron? Hay algunos elementos, don Jorge, que nos obligan a no estar de acuerdo. ¿Cuál? Otro elemento fundamental es la parte económica. El artículo 408 de la Constitución establece que de las utilidades al menos el 50% debe quedar al país. Y el presidente de la República y el ministro Wilson Pastor han dicho de que hoy va a quedar el 52%, pero de manera completamente falsa, mintiéndole. ¿No va a quedar el 52%? Para nada, y permítame demostrarle por qué. Primero, hay que considerar de manera completamente clara que las utilidades nada tienen que ver con los impuestos. Una cosa son los impuestos, otra cosa son las utilidades o beneficios. Sin embargo, sigámosle la lógica del presidente de la República y el ministro Wilson Pastor. Dicen el 52%. Pero ¿a qué le suma el 52%? Primero dice el 12% del IVA. ¿Cuándo van a pagar las multinacionales aquí el IVA? No van a pagar por el oro, el cobre o la plata o el uranio que se lleven. Van a pagar el IVA de algún producto que compren aquí en el Estado ecuatoriano. Si van a un centro comercial y compran una camisa, van a pagar el IVA de esa camisa, pero no del producto que están llevándose o de la materia prima que están llevándose del Estado ecuatoriano. Pero en todo caso, usted quisiera que eso me aclare, ¿se opone a la minería? No nos oponemos a la minería. ¿A qué se opone a este contrato minero del gobierno ecuatoriano con Ecuacorriente? A eso es oposición. Permítame una cosa, don Jorge. Hay lugares en el país que sí se puede hacer minería. Pensemos, por ejemplo, en Chile. Muchos dicen que en Chile se hace minería a gran escala, pero ¿dónde se hace? En un lugar completamente desértico. Aquí se pretende hacer en una reserva de biosfera del Estado ecuatoriano y del mundo, donde hay 227 fuentes de agua. Y no es que van a quedar igual que antes las fuentes de agua. Pero entonces solamente se podría hacer minería en lugares donde en la península de Santa Elena o no, don Jorge, en la misma provincia de Zamora Chinchipe tenemos lugares con muchísimas reservas de oro y plata que se podría hacer minería. Y es más, se están haciendo por décadas minería. O sea, no hay conflicto en eso. Pero es esa pequeña minería artesanal, que es mucho más dañina para el ambiente que la gran minería responsablemente manejada. Eso dice el gobierno y las transnacionales.
Si usted investiga y investigamos a profundidad, claro que sí hace daño a la pequeña minería, pero la minería a gran escala y a cielo abierto es la que más daño hace. Entonces usted es partidario de la minería artesanal pequeña. Esa la hace al menos el pueblo ecuatoriano. A ellos hay que tecnificarlos para que siga reinvirtiéndose el recurso aquí en el Estado ecuatoriano. No tiene sentido. Entonces su oposición no es a la minería, y si no es a la minería en gran escala. Vea, usted es partidario de la minería pequeña, artesanal, esa sí, la otra no. Incluso a gran escala, pero que la haga el país para el país. No podemos permitir, don Jorge... Pero es que aquí no tenemos la tecnología, ¿por qué no? ni los medios para hacer minería a gran escala con la última tecnología de punta. No sé si los chinos de Ecuacorriente la tienen, pero evidentemente el Ecuador tampoco tiene esa tecnología y esos capitales que se requiere para hacer una minería a gran escala con tecnología de punta. La propia Constitución en el 315, el artículo 315 y 316 establece que quien debe hacer la minería o extraer los recursos naturales es precisamente el Estado ecuatoriano a través de la empresa pública. Claro, pero también, o mediante concesiones. No. A través de empresa mixta extraordinariamente. Bueno, pero lo acepta. A ver, pero esto podría ser un caso extraordinario. No, nunca se lo vio primero como prioridad para que lo haga el Estado ecuatoriano. Pensemos en que no tenemos la tecnología, pero ¿cuál es el apuro de ahora sacar los minerales, destruir el medio ambiente y que todos se lleven las transnacionales? Es que no se llaman todas las transnacionales si es que el contrato está bien hecho, si es que... Es que el contrato está mal hecho. La fiscalización es adecuada, pero además en un país en que hay todavía un alto porcentaje de pobreza y una cantidad de necesidades no satisfechas, pues parecería que quedarnos viviendo en pobreza sobre yacimientos riquísimos es una locura. No es una locura. ¿No? Yo pienso que la mayor riqueza que tiene el Estado ecuatoriano es el agua. El agua es vida. El día de mañana con oro no podríamos sobrevivir. No es una locura. Respetemos el medio ambiente. Eso no es una locura, don Jorge. Y si tenemos que explotar en ciertas partes, explotémoslo para el bien del país. ¿Y para qué? Para que ese recurso, don Jorge, nos sirva para generar un nuevo modelo de desarrollo económico para el Estado ecuatoriano. Basta de que saquen el recurso, lo último que nos queda, para que se lo gasten en cualquier cosa. Con todas estas objeciones y muy brevemente, asambleísta, ¿qué propone usted? Desgraciadamente la figura de traición a la patria ya no está en la Constitución de la República, pero sí estamos iniciando ya el juicio político en contra de Wilson Pastor, eso en apoyo con la bancada de izquierda. Segundo, yo estoy planteando una acción penal en contra del propio ministro Wilson Pastor y todos aquellos que intervinieron en este contrato. ¿Incluido el presidente Correa? Incluido el presidente Correa, si es que está incluido en el contrato. 3, una acción civil a través de un juez competente para que se nulite el contrato porque es completamente nulo. Y 4, exhortar al señor Procurador General del Estado para que en representación del Estado ecuatoriano él inicie la caducidad o la nulidad de este contrato nefasto para el país. Muy bien. Asambleísta, muchas gracias por haber estado hoy en La República. Es Clever Jiménez, asambleísta del Movimiento Plurinacional Pachacuti.